Buenos días, mis queridos educandos. Bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo diferencial. Hoy vamos a trabajar la derivada, cómo se derivan variables relacionadas. Mira, lo que yo lo que puedo resumir es que todo lo que aprendimos se resume en esta actividad. Como todo el semestre aprendimos funciones, aprendimos límites, aprendimos a derivar. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me sirve en la realidad? Para que usted identifique que toda función se puede derivar y dónde, en qué contextos podemos encontrar cosas reales que nos sirvan para nuestra cotidianidad. Muy bien, hoy vamos a llamar, el tema de hoy se llama variables relacionadas. Permiso para grabar, mis queridos educandos. Que se me Sí, había Sí, profe. olvidado. profesor. Muchas gracias, que se me había olvidado. Muy bien, entonces ahora me voy a ir para... Bueno, entonces voy a quitar el audio de la llamada. Una vez que terminen los videos, lo retomo para que hagamos un forito, ¿listo? O una lluvia de preguntas. Cordial saludo. Con este video aprenderá a derivar variables relacionadas. Tenemos esta situación. Una escalera de 5 metros de longitud está apoyada sobre una pared en el extremo superior de la escalera y apoyado en el extremo inferior en el piso, como se indica en la figura. La distancia horizontal desde el punto inferior de la escalera hasta la pared, esta distancia, la representaremos con la distancia X, como la distancia X. La distancia vertical desde el punto superior de la escalera hasta el piso la representaremos con Y, esta distancia la representaremos como Y, y la longitud de la escalera la representaremos como Z. Lo que queremos mostrar aquí es que hay algunas situaciones o algunas fórmulas matemáticas donde al derivar se pueden encontrar otras variables u otras cantidades como velocidades. Por ejemplo, en este caso, determinemos la velocidad con la que se desliza el apoyo de la escalera en la pared en el instante, que la distancia X sea de 2 metros, sabiendo que el apoyo en el piso en ese instante se desliza a razón de 0.005 metros por segundo. Muy bien, entonces lo primero que identificamos acá es una geometría conocida, el teorema de Pitágoras, el triángulo rectángulo. Entonces siempre vamos a tener este triángulo rectángulo, de los cuales este sería Y, este sería X y este sería L. Y lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la relación matemática. La relación matemática del teorema de Pitágoras establece que L al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y esta es la relación, las variables relacionadas que vamos a derivar. Entonces vamos a derivar con respecto al tiempo ambas expresiones. Entonces la primera expresión, la derivada de L al cuadrado, me quedaría 2L por la derivada interna, que sería la derivada de L con respecto al tiempo. Esta sería la derivada de L al cuadrado. Sería igual a la derivada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces vamos a derivarlo con respecto al tiempo. Entonces esto me quedaría, la derivada de X al cuadrado me quedaría 2X por la derivada de X con respecto al tiempo, más la derivada de Y al cuadrado, que sería 2Y, por la derivada interna, que sería de Y sobre dt. Entonces ahora analicemos las condiciones que nos están planteando. Listo. Primero, nos dicen que determine la velocidad con la que se realiza el apoyo de la escalera en el punto, en el instante que la distancia X sea de 2 metros. Entonces, me están pidiendo la velocidad de Y con respecto a dt y me están dando el apoyo en el piso en el instante se desliza a razón de 0.05 metros por segundo. Entonces analicen esta información que me están dando es el cambio de X con respecto al tiempo. Entonces sería el de X de t. Entonces este dato sería de X con respecto al tiempo. Sería de 0.005 metros por segundo. Además, ¿qué condiciones debemos aplicar? Observen que me están dando, me dicen cuando X sea de 2 metros y me están dando desde el comienzo
que la longitud de la escalera es de 5 metros. Entonces analicen, si aquí tenemos, este es de 5 metros, muy bien, y vamos a hallar la distancia cuando x es igual a 2 metros, ¿cuánto debe valer y? Entonces el valor de y yo lo puedo encontrar acá, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería 25, menos el cateto pues, elevado al cuadrado, que sería 4. Entonces sería raíz de 25 menos 24 sería raíz de 21. Entonces opero y al operar aquí, al obtener la raíz de 21 me da 4,58. Ese es el valor entonces de y x sería igual a 4,58. Entonces con estos valores yo ya puedo empezar, puedo hacer el análisis ya en la relación. Ahora, tenga presente que como son derivadas, lo que sea constante, su derivada va a ser cero. En esta condición, al deslizar de la escalera, las variables de x y y siempre van a estar cambiando, pero la longitud de la escalera siempre va a ser constante. Quiere decir entonces que la derivada de L, que es la longitud de la escalera con respecto al tiempo, debe dar igual a cero. Matemáticas, puedo cancelar este 2 con estos dos de acá y ahí puedo despejar ya entonces lo que me están pidiendo. En este momento, en este caso, en este ejercicio me piden que determine de y con respecto al tiempo, o sea, la velocidad con la que se desliza el apoyo en la pared es de y de t. Entonces despejemos de acá de y de t. De y de t va a ser igual. Observen, aquí en esta parte me quedaría, como esto es cero, a multiplicarlo por él me haría cero. Entonces va a pasar este miembro para este lado. Pues estoy despejando de y de t. Entonces me quedaría negativo, me quedaría menos x de t sobre, vamos a pasar allá a dividir. Esa sería la expresión. Entonces reemplacemos valores, que ya los hemos encontrado. Entonces me quedaría menos el valor de x, que fue el que me nos dieron, cuando x valga 2 metros. Entonces menos 2 que multiplica por el de x de t, que fue el que nos dieron, de 0,005 metros. Mantengamos las unidades coherentes para no tener que meter unidades en estas relaciones. Y sobre y, que en este caso nos dio y 4,58. 4,58. Entonces operamos. Al operar obtenemos un valor de menos 0,002. En este caso sería las mismas unidades, metros por segundo. Muy bien, ahora analicemos esta situación. Un tanque cónico de 4 metros de altura y 1,5 metros de radio de la base superior es llenado con agua a razón de 30 metros cúbicos por minuto. Determinen la razón de cambio de la altura y del radio del cono en el instante que la altura del cono es de 3 metros. Entonces, primero aquí tenemos una geometría, la geometría del cono, y tenemos o conocemos que el volumen del cono es igual a pi por el pi r2 por el radio al cuadrado por la altura sobre 3. Listo, entonces aquí serían las variables r al cuadrado y la altura. Lo que tenemos que tener presente es que si nosotros vamos a determinar la relación o vamos a derivar es el radio, tenemos que poner h en función del radio. Y si vamos a derivar la altura, tenemos que poner r en función de la altura. O sea, poner todas las variables en función de lo que vamos a derivar. Entonces para eso utilizamos la geometría. Siempre va a haber una semejanza en este tipo de geometrías. Si usted analiza, ahí se va a formar el triángulo rectángulo como se ve encima de la gráfica. Entonces, donde esta distancia total va a ser la altura que es 4 metros. ¿Listo? Vamos a tener aquí una distancia y vamos a decir, este pedacito lo vamos a llamar x, y a esta parte de arriba, lógicamente es el radio, nos da 1,5 metros. Desde aquí yo puedo sacar una relación, yo puedo establecer, aquí x corresponde a la distancia del radio, ¿cierto? Entonces vamos a establecer más bien que este sería el radio, x igual al radio. Entonces el radio se relaciona con y como 1,5 se relaciona con 4, como 1,5 se relaciona con 4. Y de aquí puedo sacar una relación entre ambas. Entonces primero puedo establecer que R es igual a
1.5 y sobre 4. Si usted multiplica por 2 en ambos miembros, me quedaría 3y sobre 8. Esa sería la relación de R. Y de una vez la relación de Y la podemos despejar de acá. Y sería igual, pasando este para acá, a 4R sobre 1.5. Entonces sería 4 radios sobre 1.5. Y de la misma forma, si multiplico por 2, me quedaría 8 radios sobre 3. Esas serían las relaciones de ambos. Entonces ahora vamos a colocar el volumen, perdón, el volumen en función de R, por ejemplo. Vamos a empezar con R. Entonces todo lo vamos a colocar en función de R. Entonces me quedaría pi sobre 3 por el radio al cuadrado. Y lo multiplicaríamos por la altura. La altura en este caso sería y. Sería lo que encontramos acá como y. Entonces sería 8R sobre 3. 8R sobre 3. O pero me quedaría este 3 por 3 me daría 9 y el 8 multiplica por pi. Entonces me quedaría 8 pi novenos de radio al cubo. Ya una vez representado el volumen, pues el volumen de esta forma, podemos encontrar ambas, podemos derivar la expresión con respecto al tiempo. Entonces puedo expresar la derivada del volumen con respecto al tiempo en función de R, lógicamente en este caso, va a ser igual a la derivada de esta expresión. Entonces sería igual, lo podemos multiplicar de una vez. Entonces 3 por 8, 24. Entonces me quedaría 24 pi sobre 9. Listo. Y la deriva por radio al cuadrado. Esa sería la derivada de R. Por la derivada interna, que es de R de t, que es lo que me están pidiendo. Entonces en este caso, simplemente esperaría de R de t. Entonces, de R de t, para este ejercicio, sería igual a la derivada del volumen con respecto al tiempo, que fue lo que me dieron acá, de 30 metros cúbicos por segundo. Entonces sería dB dt, listo. Y toda esta expresión ¿no? Sobre toda esta expresión 24 pi r a la 2 sobre 9 la debemos despejar. Entonces me quedaría acá sobre 24 pi sobre 9 por el radio al cuadrado. Muy bien, ya tenemos la relación del cambio, la derivada del radio con respecto al tiempo. Eh, Ahora lo que tenemos es que reemplazar. Para ello tenemos que encontrar el radio en la altura que nos están pidiendo, que cuando el cono mida 3 metros. Entonces simplemente el radio sabemos que R es igual a 3y sobre 8. Entonces R es igual a 3 octavos de Y. Estamos hablando que en este caso Y va a medir 3 metros. Entonces por 3 me quedaría 3 por 3 9, me quedaría 9 octavos. Entonces vamos a utilizar la ecuación cuando R valga 9 octavos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces, al reemplazar esto me quedaría que dr con respecto al tiempo va a ser igual en este caso a dB de t, que es de 30 metros cúbicos por minuto, de 30, sobre 24 novenos por pi, y dividido también sobre lo que acabamos de encontrar del radio, que es 9 octavos al cuadrado. Entonces, opero y obtenemos un valor de 2,83 metros por minutos, que son las unidades que estamos manejando. Muy bien, ahora determinemos cómo varía la altura h, que pues aquí también la estamos representando con y, con respecto al tiempo. Entonces debemos colocar el volumen en función de h. Entonces el volumen en función de h sería igual, la expresión sería entonces pi por el radio al cuadrado. Entonces debemos representar el radio en función de h o de y. En este caso sería 3y sobre 8. 3y sobre 8, recuerden que y es lo mismo que h, entonces sería 3h sobre 8 al cuadrado. O sea, o 3 octavos de h al cuadrado. Esa sería la expresión por h sobre 3. Aquí tendríamos ya el volumen en función de h.
Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Me quedaría esto al cuadrado, me quedaría 9 pi, ¿cierto? 9 vas a multiplicar por pi, en el denominador 8 por 8, 64, y 64, 64 lo deberíamos, 8 por 8, 64, y 64 lo deberíamos multiplicar por 3. Entonces me quedaría 64 por 3, me da igual a 192. Entonces sería sobre 192. Y h por h me queda h al cubo. Entonces ahora podemos derivar. Entonces la derivada aquí me quedaría dv de t. Vamos a derivar con respecto al tiempo. Va a ser igual acá. Derivemos esta expresión. 3 por 9, 27. Me quedaría 27 sobre 192 por pi. Le resto 1 al exponente, me quedaría h cuadrado. Y por la derivada interna, que sería la derivada del cambio de h con respecto de t. Y de esta expresión despejo el cambio de h de t, que es lo que me están pidiendo. Entonces me quedaría de h de t sería igual a dv de t. Entonces voy a escribir esta expresión acá, dv de t, sobre, voy a pasar a dividir 27 pi sobre 192 h cuadrado, sobre 27 pi sobre 192, que esto incluso se puede simplificar por h cuadrado. Si le sacamos tercera, aquí me quedaría 9, y tercera me daría otra vez 64. Si queremos representarlo, lo podemos operar así. Ahora observemos que está representada en función de h, o sea que tenemos que calcular el valor de h, o establecer en la altura que me establecen. Aquí me están diciendo que es cuando h valga 3 metros, entonces h al cuadrado sería 3 al cuadrado, sería 9 metros. Muy bien, en esta expresión vamos a representar los valores. El dB de t es el valor que me dieron, en este caso sería 30 metros cúbicos por minuto. Dejamos solo los valores, ya sabemos que las unidades son en metros, y las distancias en metros y los tiempos en minutos. Aquí 27 sobre 192 lo podemos simplificar, me quedaría dividiendo por 3 numerador y denominador, 9 pi sobre 64. Y acá vamos a cambiar el h por el valor h cuadrado, teniendo en cuenta que nos están pidiendo determinarlo cuando h valga 3 metros. Entonces 3 metros al cuadrado serían 9 metros por 9. Opero y obtengo un valor de 7,54 metros por minuto. Buenos días, mis queridos educandos. Bienvenido al maravilloso mundo del cálculo diferencial. En esta oportunidad vamos a trabajar la derivada o las razones de cambio de variables relacionadas. ¿Cómo aplicamos las derivadas a cualquier fórmula o a cualquier función? Muy bien, vamos a partir de un ejemplo simple. Un niño, por ejemplo, contextualicemos la situación, por ejemplo, un niño que esté elevando un globo, listo, o de alguna manera se esté inflando un globo, forma una esfera, listo, y vamos a manejar aquí el volumen de la esfera es 4 tercios por radio del cubo. Entonces lo que yo invito es que vamos a derivarlo implícitamente con respecto al tiempo y vamos a analizar lo que encontramos. Entonces, derivamos respecto al tiempo. Entonces me quedaría la derivada de b con respecto al tiempo es dv de t. Igual, como 4 tercios es una constante, no se le aplica nada. Entonces 4 tercios por pi. Y acá la derivada de r a la 3 es 3r a la 2. Entonces, por la derivada interna que es dr de t. Entonces, aquí observamos que se cancela el 3 con el 3 y obtengo que el dv de t es igual a 4pi por r2 de r de t. Entonces, analicemos que este dr de t es cómo cambia el radio con respecto al tiempo. Podemos encontrar de alguna manera la velocidad, cómo va cambiando el radio de esa esfera, de ese globo. Y dv de t es la razón de cambio del mismo volumen, cómo está cambiando el volumen con respecto al tiempo. Entonces, supongamos que el niño está inflando el globo o que se infla un globo a razón de 0.2 metros cúbicos por minuto. ¿Listo? Entonces,
Directamente me están diciendo que la derivada del volumen con respecto al tiempo es 0,2 metros cúbicos por minuto. Entonces ahora me piden, determine la razón de cambio del radio de la esfera cuando el radio mide 1 metro, por ejemplo. ¿Cierto? Podemos calcularlo cuando valga cualquier valor el radio. Entonces simplemente despejemos de acá de R de t. Entonces, de R de t paso este 4pi por R al cuadrado a dividir a dB de t. Entonces observen, dB de t dividido 4 por pi por R al cuadrado. Entonces, simplemente falta si no reemplazar los valores. El dB de t me dicen que era de 0.2. Pongo 4, pongo el pi y el radio, me están diciendo que es cuando el radio sea de 1 metro, entonces 1 al cuadrado. Opero y obtengo un valor de la razón de cambio del radio con respecto al tiempo de 0.016. Las mismas unidades serían acá metros por minuto. Usted debe tener siempre las relaciones de las unidades. Entonces ahora vamos a ver otra relación acá. Supongamos que estamos arrastrando desde un muelle un bote. ¿Listo? Una persona enrolla la cuerda a razón de 0.8 metros por segundo. Se está enrollando la cuerda acá de 0.8 metros cada segundo. Entonces, cuando se encuentra a 4 metros del muelle, determine la velocidad con la que se está acercando al muelle. En otras palabras, si usted toma esto como x de x de t, me están preguntando la velocidad de x. Entonces, acá vamos a llamar esto x, va a trasladar el triángulo, voy a llamar esta distancia x, está y y está l. Mire que está cambiando. La que está cambiando es x, porque y siempre se va a mantener constante, siempre va a valer 5 metros. Y entonces acá, constante y, x va a estar cambiando. Y observen que x se está acercando, o sea que de alguna manera la derivada debe ser negativa. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la relación que se aplica acá? El teorema de Pitágoras. Entonces decimos la hipotenusa que la llamamos L. L a la 2 es igual a X a la 2 más el otro lado que es Y a la 2. Esa es nuestra relación. Entonces ahora derivemos de la derivada de 2L, perdón, de L a la 2 es 2L por dL de t. Estamos derivando con respecto al tiempo. La derivada de X a la 2 es 2X de X de t. Y la derivada de Y a la 2 es 0, porque observen que Y siempre va a ser constante. A medida que él va acercando, siempre Y va a ser constante, entonces su derivada va a ser 0. Entonces, vamos a determinarlo. Entonces, en la distancia me están diciendo que cuando se encuentre a 4 metros. Entonces, tengo 4 metros y tengo 5 metros. Puedo encontrar la longitud de la soga en este punto. ¿Cómo? La longitud de la soga que la llamé L va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 4 a la 2. El 4 es el de acá y el 5 es el de acá. Opero y encuentro un valor de la soga de 6.4 metros. Entonces, observen, ya puedo despejar entonces de x de t. ¿Cómo lo despejo? Este 2 se cancela con este 2. Y esta x pasa a dividir. Entonces obtengo que el dx de t es igual a L sobre x por dl de t. Ya lo despejé el dx de t. Simplemente me falta reemplazar L, que me dio 6.4. X, que es en 4 metros. Y el dl de t, que fue el que me dieron de 0.8 metros por segundo. Opero y encuentro un valor de x de t, ojo, de 1,28 metros por segundo, pero recuerden que como se está disminuyendo, tiene que ser menos 1,28 metros por segundo. ¿Me está haciendo entender, mis queridos educandos? Vamos a realizar este último ejemplo. En este ejercicio son 2 en 1, me explico. Podemos encontrar, si esto va cayendo arena, si esto es un pequeño montículo, listo. El volumen que se forma es el volumen de un cono, y el volumen de un cono es 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura. Entonces me están diciendo que ese cono, que se está virtiendo arena, que ese cono, el volumen de ese cono está aumentando a razón de pi centímetros cúbicos por minuto, que es el volumen de arena que están echando por minuto. Y que vamos a determinar las razones de cambio cuando el radio valga 5 centímetros, cuando el radio de ese conito valga 5 centímetros. Entonces, siempre se va a aplicar una relación, ¿cierto? Vamos a llamar este R el radio en cada momento, y este H la altura en cada momento. Y tenemos las dimensiones totales que se forman. Entonces me dicen que
que cuando el cono mide, la altura mide 3, el radio mide 1. Ustedes saben, van a ser nuestras dimensiones de referencia. Entonces yo ya sé que R es a H como 1 es a 3. Entonces, como pueden observar, se forma una semejanza. Desde aquí ya voy a encontrar una relación entre el radio y la altura. El objetivo es que, miren, que yo aquí puedo encontrar cómo cambia el radio con respecto al tiempo o cómo cambia la altura con respecto al tiempo. Pero como tengo dos variables, entonces tengo que, si voy a hacer el radio, tengo que poner H en función del radio. Y si voy a trabajar la altura, tengo que poner el radio en función de la altura. ¿Cómo? Con esta relación que acabamos de encontrar de la semejanza. Siempre debe encontrar una semejanza para poder cambiar las variables. Entonces ahora, de acá, primero vamos a hallar de R de T. Entonces voy a cambiar H en función de R. Entonces H en función de R, paso H para acá y el 3 para acá. Obtengo que H es igual a 3R. Entonces, ¿qué voy a hacer? De esta función voy a cambiar H por 3R. Entonces me quedaría 1/3 por pi por el radio al cuadrado por 3R, como lo pueden observar. Acá el 3 se cancela con el 3 y el radio al cuadrado por R me queda radio al cubo. Entonces obtengo que el volumen simplemente es pi por el radio al cubo, como lo pueden observar. Ya tengo la relación del volumen. Entonces en ese momento, en función del radio, ya la puedo derivar. La derivada de B es dB de t. Y la derivada de pi R al cubo es 3pi R a la 2, por la derivada interna que es de R de t. Y de aquí despejo de R de t, ¿cómo? Pasando a dividir 3pi R a la 2. Entonces obtengo que dR de t es igual a dB de t sobre 3pi R a la 2. Ojo, R es cuando R valga, como lo dijimos en un comienzo, cuando R valga 5 centímetros. Entonces aquí simplemente cambio R por 5, entonces me quedaría dB de t, que es pi. Entonces pi sobre 3 por pi por 5 al cuadrado, se cancela pi por pi. Pero yo tengo un valor de R de t igual de 0.013 centímetros por minuto. Esa va a ser la razón de cambio del radio en ese punto. Pero ahora me pregunta, no, ¿cuál es la razón de cambio de la altura? Entonces tengo que convertir el radio en función de h. ¿De dónde saco la relación? De acá. Desde acá obtengo que R es igual, pasando este h por acá, a h tercios. Entonces me devuelvo a la fórmula y voy a cambiar R por h tercios. Entonces me quedaría 1/3 por pi por h tercios al cuadrado por h, como lo pueden observar. Acá, operando h al cuadrado y 9, entonces me quedaría 3 por 9, 27. Entonces, mejor dicho, opero primero este. Entonces me quedaría 1/3 por pi, veanlo acá, por h a la 2 sobre 9, veanlo acá, por h. Y esto si lo multiplico, 3 por 9 me da 27, entonces 1 sobre 27, pi y h a la 2 por h me queda h a la 3. Ya tengo el volumen. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo puedo derivar. Entonces derivemos esta expresión. El 3 pasa a multiplicar acá. 3 sobre 27 tengo que 1/9, simplificando, entonces me queda 1/9 por pi por h al cuadrado, pues derivando por la derivada interna que es de h de t. Y de aquí despejo de h de t. ¿Cómo? El 9 va a pasar a multiplicar por dB de t y pi por h al cuadrado va a pasar a dividir. Entonces obtengo que h de t, como aquí lo pueden ver, es 9 dB de t sobre pi por h al cuadrado. Ahora, vamos, necesito el valor de h. Entonces simplemente, como habíamos dicho, h, ¿dónde está el valor de h? H es igual a 3R, entonces simplemente, h es igual a 3R, simplemente como R es igual a 5, 3 por 5 me da 15, es el valor de h. Entonces lo reemplazo, entonces va a quedar que h de t va a ser igual a 9, por el valor de dB de t que es pi, sobre pi por h que es 15 al cuadrado, como lo pueden observar. Este pi se cancela con este pi. Pero yo tengo un valor de h de t de 0.04 centímetros por minuto. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Buenas noches, mis queridos educandos. Vamos a continuar el tema de las razones de cambio de aplicaciones de variables relacionadas con el nivel del tanque. ¿Listo?
tanque circular. Me piden o me dicen que se llene a razón de 30 pi metros cúbicos por minuto. O sea que me están dando cómo cambia el volumen con respecto al tiempo. Me piden que lo halle cuando me dan el radio del tanque que es de 2 metros. Entonces ahora sí, ¿cómo es el volumen? El volumen de un cilindro es igual a la base, pi R2 por la altura que es H. Derivo. Entonces voy a derivar al volumen con respecto al tiempo. Aquí, ¿cómo me queda? Esto es una constante, entonces me queda pi R al cuadrado porque sale de la derivada. Y la derivada de H me da de H de T. De aquí después de H de T. ¿Cómo? Pasando pi R al cuadrado a dividir a dB de T. Entonces, ¿cómo me queda? dB de T dividido pi R al cuadrado. Reemplazo. ¿Cómo me queda dB de T? Es igual a 30 pi. Dividido pi por el radio al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Pi se cancela con pi. Opero y obtengo una razón de cambio de el nivel, pues de H, de 7.5 metros por minuto. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí. Bueno, mis queridos educandos, le voy a dar pausa para que no quede tan extenso el video y pasamos pues a las dudas que les pueda surgir. ¿Estamos de acuerdo?